Mba'éichapa temimbo'ekuéra ko árape ñamba'apóta jajapo peteĩ tembiapo ñane ñe'ẽ Guarani rehegua. Ñane rembiapo ha'e ñe'ẽ ha techaukahakuéra oipytyvõva omoñe'ẽvape. Upéva he'ína palabras y signos que ayudan o que enriquecen a un texto. Ñamoñepyrũra'éta ñamoñe'ẽ peteĩ moñe'ẽra. Hérava ka'i ha ysyry. Peteĩ árape ka'i opytu'uhína ka'aguýpe ysyry rembe'ýpe. Upeichaháguinte ohendúsapy'a ysyrýpe oñe'ẽ ha'eño ha opyta hikuái oñomongeta upéicha ysyry. Ay, ndavy'aietéko, ma'ẽna, mba'épiko péva. Ka'i he'i chupe. Mba'épiko ysyry og̃uahẽ ndéve, nderasýpiko ajeve péicha reñe'ẽ ysyry. Cherasy añete ka'i. Nderehecháipiko mba'éichapa cheka'aru. Cheky'apaite ka'i. Añete ere ndeky'a. Heta yty ndesyrýpe. Ma'ẽna lata'i hetaite oĩ ysyry. Péichante aha'ãrõ ivaíta cherekove. Hapirakuéra rekove. Ka'i. Nderekove katu niko ivaíma. Cherekoha ka'aguy ojeitypáma ndaikuaavéi moõ gotyo opa ajapíta. Ha chéichagua hetáko ka'aguýpe. Upéi jave og̃uahẽ mitã he'i. Aje'íma ningo ahendu pejéva ha atĩpe ndehegui. Ma'ẽmbo og̃uahẽ cheretãygua-kuérape ysyry. Cheky'apaitéramo jepe avy'a rohecha ha rohendúvo. Nde ikatúremo ambuejey orereko. Ka'i. Upéicha ysyry. Mitãnguéra ñanemomba'érõ ha ñanderayhúrõ ikatu jaiko porã ñane resãípe. Mitã'i. Areguivéma oĩ jepy'apýpe nderehe ha ore roĩ penendive. Ógape che sy, che ru ha cheryke'ykuéra penderayhu ha ojepy'apýpe nderehe. Ysyry. Avy'aitépa ne mitãpe ahendúvare. Erékena nderogayguápe toñembohetave hikuái ikatu hag̃uáicha roikovejey tesãime. Upéva he'i ñanemoñe'ẽra oñemongeta ko'ápe ysyry, ka'i ha mitã. Ysyry ojepy'apy porque iky'a. Ka'i katu he'i chupe que ha'e ojepy'apy avei porque ojeitypa yvyramáta he'i. Ha mitã he'i hikuái isy ha hogayguakuéra oipytyvõta chupe oikoporãve hag̃ua. Mba'érepa oñe'ẽ komoñe'ẽra. Ja'e mañangetetékuri. Komoñe'ẽra ha'e peteĩ ñemongeta ka'i, ysyry ha mitã. Umi oñomongeta mba'éichapa hikuái oguereko la hekoha. Mba'érepa oñomongeta ka'i ha ysyry. Ja'éma aveikuri. Mba'érepa hikuái oñomongeta. Ko'ág̃a jaikuaáta mba'épa la ñandetéma. La ñandetéma en sí. Techaukahakuéra jeipuru. Cómo se utilizan los signos. Pero jaikuaara'éta mba'épa umi techaukahakuéra. Opaite jehaipyre ryepýpe ningo ojeipuru umi techaukaha ojoapy hag̃ua hekoitépe ñanepytyvõ omoesaka porã hag̃ua jehai téra ñamonje'ẽva. Péicha oĩ ko'ã techaukaha. Bueno, en todos los textos entonces nosotros tenemos signos y palabras que nos ayudan a que nuestro texto pueda tener más sentido. Y algunos de esos signos son
Kyguai. Mba'épa kyguai he'ise, pe he'ise coma. Kytã, pe he'ise punto. Kytã son puntos suspensivos. Kytãkõi, 2 puntos. Kytã syry, punto seguido. Kyndýi, signo de admiración. Guaraníme ndohejáiri umi kyporandu ogueraháre ñe'ẽpe hetãi pa térã piko. Bueno, ko'ág̃a ñande jaikuaáma mba'épa umi techaukahakuéra ñande jaguereko jaipuru hag̃ua moñe'ẽrãme. Ko'ág̃a he'i ñandéve amoñe'ẽ ñe'ẽ puru porãme haipyvo peteĩha oĩháicha moñe'ẽrãme ha upéi amombe'u mba'épepa ojoavy. Leo el párrafo 1 pronunciando correctamente las palabras. Luego menciono en qué se diferencia. Acá tenemos 2 párrafos. Iñandebe ko'ápe haipyvo ojehai porãva. Ese significa el párrafo que está bien escrito. Haipyvo ojehai porã'ỹva. Ñamoñe'ẽmi peteĩ árape ka'i opytu'uhína ka'aguýpe ysyry rembe'ýpe. Upeichaháguinte ohendu sapy'a ysyrýpe oñe'ẽ ha'eño ha opyta hikuái oñomongeta péicha. Ysyry. Ay, ndavy'aiete ma'ẽna mba'épiko péva. Ñamañami ko'ág̃a haipyvo ojehai porã'ỹva. Peteĩ árape ka'i opytu'uhína ka'aguýpe ysyry rembe'ýpe upeichaháguinte ohendu sapy'a ysyrýpe oñe'ẽ ha'eño ha opyta hikuái oñomongeta péicha. Ysyry ay ndavy'aiete ko ma'ẽna mba'épiko péva. Oĩ diferencia aporandúta PM. ¿Hay diferencia entre esos 2 párrafos? Sí hay. En el primero, esos signos le dan las pausas que necesita para que ese párrafo tenga más sentido. En el segundo no tiene los signos, por eso yo leí de corrido. Y eso es la importancia de los signos, de los techaukahakuéra. Nos ayudan a que los textos, los párrafos tengan las pausas necesarias para que pueda tener sentido y su lectura sea más entendible. Ambojovai amoñe'ẽmbarire, respondo después de leer las preguntas. Mba'éichapa hyapu ñandeapysápe pe haipyvo ojehai porãva. Mba'érepa. Hay diferencias entre los sonidos del primer párrafo y del segundo párrafo. Lo que acabé de decirles, el primer párrafo yo hice con las pausas que me dan los signos, el segundo no. Van a escribir en guaraní. Mba'éichapa hyapu ñandeapysápe pe haipyvo ojehai porã'ỹva. Mba'érepa. ¿Cómo suena ese párrafo que está mal escrito? ¿Suena de corrido o suena con pausas? ¿Cómo suena? Mba'érepa iñambue hyapýpe remoñe'ẽnguévo ko'ã mokõi. Mba'épepa ñanepytyvõ umi techaukaha ñamoñe'ẽvo moñe'ẽrã. Omoambuépa moñe'ẽrãme umi techaukaha oĩva hyepýpe. Esas preguntitas entonces ustedes van a contestar como ustedes puedan en guaraní. Pueden utilizar también el yopará, pero sobre todo tienen que tener siempre en cuenta las 2 diferencias que hay entre ambos párrafos. La diferencia en cuanto a la lectura y a la escritura de esos 2 párrafos. ¿En qué se diferencia? Y siempre considerando los usos de los signos. Amoñe'ẽjey ko haipyvo ojehai porã'ỹva ha ahechakuaa moõpa oguerahava'erã umi techaukaha ha amoĩ oikotevehápe. ¿Qué nos dice ahí?
vuelvo a leer el párrafo que está mal y identifico dónde tienen que ir los signos para que ese párrafo pueda estar bien y pueda tener sentido. Le van a agregar entonces ahí en ese mismo párrafo cuáles son los signos que necesitan. Pe mañata, hoy cote pa que guay. Si necesita coma, van a ponerle coma. Hoy cotevero punto, van a agregarle punto. Hoy cotevero quita soso, puntos suspensivos, van a ponerle puntos suspensivos. Hoy cotevero quita coin, 2 puntos, van a ponerle 2 puntos. Hoy cotevero quita suru, punto seguido, pemoita chupé, quita suru. Kundui, signo de admiración. Pe mañata, apejaita, umi hoy cotevejame. Bueno, niños, espero que les haya servido el video de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden pedirle primero ayuda a la familia. La familia les tiene que ayudar, pero no tiene que hacer por ustedes las tareas. Y si la familia también tiene dudas de algo, pueden preguntar a la profe sin ningún inconveniente. Nos vemos en el siguiente video.